Has elegido un caso, bueno, más bien una historia que nos lleva al corazón de América, a un lugar donde la oscuridad se coló en la vida cotidiana, ¿no? Hablamos de los asesinatos de la familia Clutter. Sí, un misterio que sigue fascinando y perturbando a partes iguales, desde luego. La historia de esta familia aparentemente normal, brutalmente asesinada en su propia casa en Holcomb, Kansas, en 1959, ¿verdad? Exacto, nos atrapa, ¿verdad? Como una tela de araña. Totalmente. Holcomb, Kansas. Un pueblo pequeño, tranquilo, donde todo se conoce. ¿Cómo pudo suceder algo tan horrible en un lugar así? Esa es la pregunta que nos ronda a todos, ¿no? Fue Clutter, un granjero, respetado a su esposa Bonnie y sus hijos adolescentes, Nancy y Kenyo, asesinados sin piedad. ¿Por qué? Luego están los asesinos, Perry Smith y Dick Hickok. Dos exconvictos que se llevaron muy poco de la casa, ¿no? Una radio, unos prismáticos y menos de $50. Si fue un robo, ¿por qué tanta brutalidad? Ahí está la clave del enigma. El robo parece un móvil demasiado simple para un crimen tan atroz, ¿no crees? Ya. Es como si hubiera algo más, algo que se nos escapa. Precisamente en esta inversión vamos a intentar reconstruir la historia, adentrarnos en las vidas de las víctimas y los asesinos y explorar la obra de Truman Capote, Sangre Fría, que convirtió este caso en un fenómeno mundial. Sí, Capote logró algo extraordinario, ¿no? No solo narró los hechos, sino que se metió en la piel de los asesinos, intentó comprender sus motivaciones. Pero ¿se puede comprender realmente la mente de alguien capaz de cometer semejante acto? Esa es la gran pregunta, ¿no? Empecemos por conocer a la familia Clutter. Herb era un hombre ejemplar, un pilar de la comunidad. Un granjero de éxito, presidente de la Junta de la Iglesia Metodista, tesorero de la Asociación de Cultivadores de Trigo. La viva imagen del sueño americano. Sí, Y Bonnie, su esposa, aunque parece que sufría de depresión, se dedicaba por completo a su familia. Tenían 4 hijos, 2 ya mayores e independientes, y Nancy y Kenyon, que aún vivían con ellos. claro. Nancy, de 16 años, era la hija perfecta. Popular, talentosa, involucrada en 1000 actividades. Tocaba el clarinete, participaba en obras de teatro, era querida por todos. Y Kenyon, de 15 años, era un chico tranquilo, más introvertido, con una gran pasión por la mecánica. 2 jóvenes con toda la vida por delante. Es difícil imaginar el dolor que su muerte causó en la comunidad. Imagínate el impacto en un pueblo tan pequeño, donde todos se conocen, donde las puertas se dejaban sin llave. De repente esa sensación de seguridad se hizo añicos. Claro, y luego están los asesinos. Dick Hickok, el cerebro de la operación, un hombre con un largo historial de delitos menores, ¿no? Siempre buscando el dinero fácil. Un embaucador, un manipulador, y Perry Smith, un personaje más complejo, marcado por una infancia terrible, lleno de contradicciones, capaz de actos de bondad y de una violencia extrema. Una combinación letal. ¿Qué les llevó a Holcomb? ¿Qué los empujó a cometer semejante atrocidad? La historia comienza en la cárcel, donde Hickok conoce a un ex trabajador de Herb Clutter. Este hombre, Floyd Wells, le habla de una supuesta caja fuerte que Herb tenía en casa llena de dinero. Una información falsa, por cierto. Herb no tenía ninguna caja fuerte. Pero Hickok se lo creyó. Vio la oportunidad de hacerse rico de la noche a la mañana. Y para llevar a cabo su plan, contactó con Perry Smith, un antiguo compañero de celda en quien creía poder confiar. Y así, el 14 de noviembre de 1959, Hickok y Smith se ponen en camino hacia Holcomb, un viaje que acabaría en tragedia. Pero antes de adentrarnos en la noche de los asesinatos, hay un detalle que me intriga. En La Sangre Fría, Capote describe la fascinación de Hickok por un artículo que leyó en el periódico, ¿no? Un artículo sobre un crimen sin resolver, un robo a una tienda en el que la familia del dueño fue asesinada, Ajá. que el asesino no dejó rastro y que la policía nunca lo atrapó. ¿Cómo? Si eso le hubiera dado una idea, ¿no te parece? Es una posibilidad, sí. Es una posibilidad escalofriante, sí. Quizá ese artículo plantó la semilla de la violencia en la mente de Hickok. Le mostró que era posible cometer un crimen perfecto. Un pensamiento que nos lleva al corazón del misterio. ¿Hasta qué punto se puede planear la maldad? ¿Y hasta qué punto el azar, la casualidad, juegan un papel en este tipo de tragedias? Son preguntas que nos acompañarán a lo largo de esta inmersión. Ahora, adentrémonos en la noche del 14 de noviembre, la noche en que la oscuridad se apoderó de Holcomb. Una noche que cambiaría para siempre la vida de este pequeño pueblo y que nos sigue fascinando y horrorizando a partes iguales. La noche del 14 de noviembre, Hickok y Smith llegaron a Holcomb con la oscuridad como cómplice. Una oscuridad que se extendía más allá de la noche, ¿verdad? Hablo de la oscuridad en sus corazones, de la decisión de arrebatar la vida a una familia inocente. Exacto. Y lo hicieron con una frialdad que aún hoy nos hiela la sangre. Entraron en la casa de los Clutter por una puerta sin llave como si fueran sombras deslizándose en la noche. Despertaron a la familia, los ataron, los separaron. Herb en su despacho, Bonnie, Nancy y Kenyon en un baño.
Un escenario que parece sacado de una pesadilla. Y la pesadilla se hizo realidad. Hickok y Smith buscaban la caja fuerte, ese botín imaginario que los había llevado hasta allí. Pero la caja fuerte no existía. Herb, con una serenidad que impresiona, les dijo la verdad. No tenía caja fuerte, guardaba el dinero en el banco. Pero ellos no le creyeron. La codicia, el miedo los había cegado. Y entonces la violencia. Kenyon, el primero en caer. Lo llevaron al sótano, lo ataron a una tubería y le dispararon. Un chico de 15 años, asesinado sin piedad. Es difícil comprender la crueldad de estos hombres. Después subieron a Herb al sótano, lo ataron a un colchón y le dispararon también. Capote describe la escena con una crudeza que te deja sin aliento. La sangre, el silencio, la sensación de que la maldad ha triunfado. Y aún quedaban Nancy y Bonnie. Nancy, la joven llena de vida, la que todos querían. La llevaron a su habitación y le dispararon en la cabeza. ¿Te imaginas el terror que debió sentir? La impotencia ante la brutalidad de estos hombres. Y por último, Bonnie. La encontraron en su cama, como si estuviera dormida. Le dispararon en la cabeza mientras dormía. Una imagen que te persigue, ¿verdad? La fragilidad de la vida, la certeza de que la muerte puede llegar en cualquier momento sin avisar. 4 vidas apagadas. Un silencio que aún hoy resuena en Holcomb. Pero el silencio no es olvido. La historia de los Clutters sigue viva, nos sigue interpelando. Y Truman Capote, con La sangre fría, logró que esa historia resonara en todo el mundo. Convirtió un hecho brutal en una obra de arte, en una reflexión sobre la naturaleza humana. Capote se obsesionó con este caso. Viajó a Holcomb, entrevistó a los habitantes del pueblo, a los investigadores, a los propios asesinos. Quiso comprender la maldad, mirarla a los ojos sin parpadear. Y al hacerlo nos obligó a confrontarnos con nuestras propias sombras. ¿Qué hay en nosotros que nos permite comprender, aunque sea un poco, la mente de un asesino? Esa es la pregunta que nos lanza Capote. Y no hay una respuesta fácil. Quizá la maldad no se puede comprender, solo se puede observar, como un fenómeno inexplicable. Pero Capote fue más allá de la observación. Logró que sintiéramos empatía por los asesinos, que viéramos en ellos algo más que monstruos. Y eso es lo que hace que A Sangre Fría sea una obra tan perturbadora. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿dónde está el límite entre el bien y el mal? ¿Somos capaces de comprender la oscuridad sin dejarnos arrastrar por ella? Preguntas que nos llevan al corazón del misterio. Y hay un detalle en La sangre fría que me parece especialmente revelador. ¿A qué te refieres? A la confesión de Perry Smith. Capote describe cómo Smith, en un momento de lucidez, admite haber matado a Herb y a Kenyon. Sí, recuerda ese pasaje, es desgarrador. Pero lo que me llama la atención es que Smith intenta justificar sus actos. Dice que lo hizo para proteger a Hickok, que Hickok no quería matar a nadie. Es una justificación que suena a autoengaño, ¿verdad? Una forma de negar su propia responsabilidad en el crimen. Exacto. Pero también nos muestra la complejidad de la mente humana, la capacidad de convencernos a nosotros mismos de que nuestros actos, por terribles que sean, tienen una justificación. Es un mecanismo de defensa que todos usamos en mayor o menor medida. Pero en el caso de Smith, esa defensa se quiebra. En otro pasaje del libro, Smith confiesa a Capote que fue él quien mató a Nancy y a Bonnie. Una confesión que contradice su versión anterior, como si la verdad, por mucho que intentemos ocultarla, siempre acabará saliendo a la luz. Es una lucha interna que Capote describe con maestría. La lucha entre la necesidad de justificar nuestros actos y el peso de la culpa. Y esa culpa, esa sombra que persigue a Smith hasta el final, nos lleva a otra pregunta. ¿Puede un asesino arrepentirse? ¿Puede encontrar la redención después de cometer un acto tan atroz? Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo, pero lo que nos muestra Capote es que la maldad, aunque sea inexplicable, no está exenta de dolor. Y ese dolor, esa sombra de remordimiento, nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda hay un atisbo de humanidad. Y esa humanidad, por pequeña que sea, es la que nos permite seguir buscando respuestas, seguir explorando el misterio de los Clutters sin perder la esperanza de que algún día podamos comprender la oscuridad que nos rodea. Es que en este caso la oscuridad se extiende más allá de los propios asesinatos. Hay detalles, pistas falsas, secretos que nunca se resolvieron y que añaden una capa de misterio aún más profunda a la tragedia. Como la meticulosidad con la que actuaron Hickok y Smith, ¿no? A pesar de la brutalidad del crimen, no dejaron huellas, recogieron los casquillos de las balas, incluso limpiaron el arma homicida. Una contradicción, ¿verdad? Una mezcla de salvajismo e inexplicable pulcritud, ¿no? Como si quisieran borrar cualquier rastro de su presencia, pero al mismo tiempo dejar un mensaje. Esto no fue un simple robo. Un mensaje escrito con sangre. Y luego está la posición de las víctimas, cuidadosamente colocadas casi con una intención ritual. Kenyon con una almohada bajo la cabeza, Bonnie arropada en la cama. Gestos que sugieren una extraña mezcla de respeto y desprecio. Escalofriante.
Como si los asesinos quisieran deshumanizar a sus víctimas, convertirlas en objetos, pero al mismo tiempo mostrarnos cierta consideración por su sufrimiento. Un enigma que alimenta las teorías más descabelladas. Y por supuesto, no podemos olvidar el misterio de la caja fuerte. Esa caja fuerte que Floyd Wells juró haber visto en casa de los Clutters, pero que nunca existió. ¿Una invención de Wells? ¿O acaso los Clutter la habían ocultado en algún lugar secreto? Un misterio que se llevaron a la tumba. Y aunque Hickok y Smith fueron condenados y ejecutados, hay quien sostiene que no actuaron solos. Teorías que apuntan a la participación de otros individuos, a motivos ocultos, a venganzas personales. Rumores que nunca se han podido confirmar, pero que añaden una nueva dimensión al caso. Es como si el misterio de los Clutter se resistiera a ser resuelto, ¿no? Como si nos desafiara a seguir buscando respuestas. Y quizá nunca las encontremos. Quizá la verdad se perdió en la noche del 14 de noviembre, en la oscuridad que se tragó a la familia Clutter. Pero eso no significa que debamos dejar de buscar. El caso de los Clutter nos recuerda que la maldad existe, que puede acechar en cualquier rincón, incluso en los lugares que creemos más seguros. Y que la búsqueda de la verdad, por difícil que sea, es la única forma de enfrentarnos a la oscuridad. Truman Capote, con A Sangre Fría, nos dejó un legado invaluable, ¿no? Nos enseñó que la verdad no siempre es clara, que a veces se esconden los detalles más insignificantes. Y que la empatía, la capacidad de comprender al otro, incluso al que ha cometido los actos más terribles, es la única arma que tenemos contra la barbarie. El caso de los Clutter es un recordatorio de que la vida es frágil, que la muerte puede llegar sin avisar. Pero también es una invitación a la reflexión, a la búsqueda de respuestas, a la lucha contra la oscuridad. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta inmersión en el misterio de los Clutters?